En esta presentación les voy a hablar acerca de el análisis de varianza, que sigue siendo parte de los temas de la prueba de hipótesis de la unidad número 4. Hasta aquí, hasta este punto hemos visto algunas técnicas estadísticas que nos permiten comparar, por ejemplo, hasta dos grupos o dos poblaciones. Empezamos viendo hipótesis sobre una sola población, en donde nosotros hacíamos la inferencia o hacíamos la hipótesis sobre un valor determinado de esa población. Después vimos las pruebas, tanto de muestras independientes como de muestras pareadas, que fue la última presentación que le subí, de comparación de dos grupos, de dos poblaciones. Y entonces, cuando nosotros queremos comparar más de dos grupos, más de dos tratamientos, la metodología que tenemos que utilizar es el análisis de varianza. Entonces, eso es el primer punto diferente a las anteriores pruebas estadísticas. Entonces, si ustedes ven un problema en donde ya tienen tres grupos, más de dos poblaciones, 3, 4, 5, 6, entonces ustedes inmediatamente van a pensar en utilizar una nova. Ya no van a pensar en utilizar una prueba de hipótesis para dos poblaciones o para una sola población. ¿Sale? Entonces, ese sería la principal motivo, la principal razón por el cual utilizar un análisis de varianza. ¿Sale? Entonces, va a ser muy sencillo que ustedes logren identificar cuándo utilizar un análisis de varianza. Cuando tengan que comparar más de dos grupos o más de dos tratamientos, ¿sale? Entonces esa va a ser la primera, eh, el primer criterio para seleccionar esta prueba. Se llama análisis de varianza, o lo que hacemos es comparar la variación que hay entre, por ejemplo, diferentes tratamientos, pero también comparamos la varianza o la variación que hay entre cada uno de los tratamientos. Es decir, cuánto es la desviación que hay entre cada, cuál es la desviación estándar o la varianza que hay entre cada tratamiento y cuál es también la desviación o la varianza que hay entre los tratamientos. Es decir, veo las diferencias que hay entre ellos, pero también tomando en cuenta las diferencias que hay entre cada una de las, vamos a decirlo así, de las réplicas o del tamaño de la muestra para cada uno de los tratamientos. Es lo que vemos aquí en la en la diapositiva que tenemos aquí, representado con esta diagrama de caja y bigotes, en donde lo que nos representa es precisamente la desviación que puedan tener. Aquí en esta diapositiva nosotros vemos, si se fijan, que por ejemplo el caso A, nosotros los consideraríamos iguales porque ambos límites están dentro del mismo rango. Es decir, por ejemplo, la media de A aún está dentro del intervalo de B y la media de B aún está dentro del intervalo de A. ¿Dónde está ese intervalo? Bueno, en la diapositiva pasada decía que el intervalo es lo que es la cajita, ¿sale? Esa caja es el intervalo. Entonces, por eso consideramos que son iguales. Diferente del caso número 2, que es el que tienen ustedes a la izquierda, en donde A' es diferente a B'. ¿Por qué? Porque si se fijan, la media ya se sale de ese límite que está marcado por la caja, que sería nuestro límite de confianza. Como lo estuvimos haciendo con las otras técnicas estadísticas, como con T y con Z, ese es el intervalo. Y entonces igual la media de B ya no entra en el intervalo de A, es decir, en la caja de A. Entonces, algo así es como es esta representación o esta forma de explicar cómo o cómo tomamos en cuenta si hay diferencias entre un grupo y otro. Igual aquí, nuevamente vemos lo mismo. Si se fijan, A es diferente a B en el primer caso,
porque las medias se encuentran afuera de ese intervalo que sería la cajita. Y A' en el caso 2 es igual a B', porque apenas alcanzan, están en el límite, pero aún está en el límite la media de A, tanto en el intervalo de B, como la media de B en el intervalo de A. Entonces, algo así es realmente como nosotros observamos cuando existen diferencias entre un grupo y otro, ¿sale? Entonces, por eso se llama análisis de varianza. Análisis de varianza proviene también o se abrevia como ANOVA porque viene del inglés análisis de varianza. En español usted lo pueden encontrar si es el acrónimo ANDEVA, que significa análisis de varianza. Aunque es un anglicismo esto de la ANOVA, el acrónimo o la abreviación, ustedes en libros de estadística, de diseño de experimentos que son en español, generalmente lo van a ver así, como ANOVA, ¿sale? Pero también lo pueden encontrar como ANDEVA, que les digo es como si fuera en español. Entonces, cualquiera de las dos cosas, análisis de varianza, ANOVA o ANDEVA, es exactamente lo mismo, ¿sale? Y bueno, ya les expliqué más o menos en qué se va. Hay que hacer también hipótesis, es lo mismo, vamos a hacer hipótesis. Por ejemplo, aquí la hipótesis sería, como tenemos más de un grupo, perdón, más de dos grupos, aquí ya no va a ser que la media de 1 es igual a la media de 2, por ejemplo. Dependiendo de la cantidad de grupos que tenemos, va a ser que la media de 1 es igual a la media de 2, que es igual a la media de 3, o que es igual a la media de 4, por ejemplo. Y entonces la hipótesis alternativa es que simplemente van a ser diferentes. Aquí lo que vamos a hacer con el ANOVA es saber si alguno de esos tratamientos o grupos es diferente del resto. De cuál no vamos a saber de cuál, porque luego vamos a ver otro método u otra técnica que se complementa con esto para saber cuál en específico es diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes tienen 4 tratamientos, a lo mejor 3 entre ellos son iguales y uno es el que es diferente. Y entonces su ANOVA les va a decir si por lo menos uno de esos tratamientos es diferente, pero no les va a decir cuál. O por ejemplo, ustedes pueden tener 2 tratamientos que sean iguales entre sí, otros 2 que sean iguales entre sí, pero que sean diferentes esos pares. Entonces, simplemente les va a decir el ANOVA si por lo menos uno de los tratamientos es diferente. Entonces puede ser que haya uno, dos o más tratamientos diferentes. Inclusive a lo mejor todos los tratamientos son diferentes entre sí. Si ustedes, por ejemplo, están probando 4 tratamientos o 4 poblaciones, a lo mejor las 4 poblaciones son diferentes o los 4 tratamientos son diferentes entre sí. Entonces lo que va a hacer el ANOVA es decirles si por lo menos hay uno diferente. Para saber cuál es diferente o cuáles son diferentes o cuántos son, vamos a aplicar después otra prueba que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sale? Entonces la ANOVA simplemente nos va a decir por lo menos hay uno diferente al resto, ¿sale? Y el estadístico que vamos a calcular aquí es la F de Fisher, que de hecho pues ya les subí la tabla para que la puedan descargar, la puedan ver, y ahorita les enseño también cómo leer la tabla, ¿sale? Entonces este método es como una especie de variante o de extensión a la prueba T, ¿sale? Vamos a ver otro método que también sirve para probar más de dos grupos, que es la chi cuadrada. La chi cuadrada es como una variante o una extensión de la z, ¿sale? Entonces ahorita vamos a enfocarnos en la ANOVA y ya en otro tema vemos también lo que es la chi cuadrada, ¿sale? Pero se basan en lo mismo, en distribuciones que forman esa campana de Gauss, ¿sale? Entonces nada más que ahora cambiamos la tabla, ya no es una T, ya no es una Z, ahora es una F. Ok, bueno, ya les dije esto de la ANOVA, es para contrastar hipótesis, lo que hemos estado haciendo durante toda la unidad, y pues fue propuesta por Fisher en 1925, por eso es la prueba F, ¿sale? Y entonces, ya también se los dije al inicio, cuando tenemos dos muestras, hasta dos muestras, utilizamos una T o utilizamos una Z.
Pero cuando tenemos más de dos grupos, entonces vamos a utilizar una ANOVA o podemos utilizar un chi, que luego les digo cómo se utiliza la chi cuadrada, ¿sale? Entonces, si ustedes tenían hasta dos muestras que cumplían una característica para utilizar T, entonces por ese método era como lo comparaban. Aquí van a utilizar una F, una ANOVA, cuando tengan más de dos grupos para hacer esa comparación entre sí. Y entonces estos conceptos también los van a escuchar un poco el siguiente semestre en diseño de experimentos, porque ustedes van a hacer ANOVAs, van a calcular ANOVAs en diseño de experimentos. El ANOVA que vamos a ver aquí es lo que le llamamos ANOVA de un solo factor. Es el más sencillo de todos. En diseño de experimentos ustedes ya verán ANOVAs de más factores. Por ejemplo, ¿cuál es el factor? El factor sería la dosis de un medicamento. Ese es el factor. Entonces, como yo solamente tengo una variable que es la dosis de medicamento, pues entonces es una prueba, una ANOVA unifactorial, le llamamos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran el tipo de medicamento, la dosis, la forma de administración, ese sería entonces ya una ANOVA de tres factores, porque tienen tres variables ahí, ¿vale? Entonces, eso es lo que le llamamos factor a la variable que generalmente puede ser cualitativa o también puede ser cuantitativa, ¿no? Que sería lo que les decía ahorita, el ponerles del ejemplo la dosis de un fármaco. Y entonces ustedes van a obtener resultados que serían las variables numéricas. A lo mejor sería pues una determinada cantidad de un metabolito o una sustancia en el organismo, o la presión sanguínea, como vimos en algunos ejemplos. Entonces pueden ser muchas características, como ya hemos visto en otros ejemplos. Y entonces lo que queremos es ver, les decía, si esa variación, esa varianza que hay entre los grupos se puede atribuir pues a ese factor. Es decir, si ustedes le administran diferentes dosis a ratoncitos, ver si la respuesta que obtienen se puede atribuir o sería producida por el factor, es decir, la dosis que ustedes están agregando de ese fármaco, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Ok, aquí en el ANOVA tenemos algunos supuestos como los que habíamos visto también en otro tipo de pruebas. Por ejemplo, las muestras son independientes, ¿sale? Es decir, yo voy a tener grupos que no están relacionados entre sí. Por ejemplo, yo voy a tener un grupo de ratoncitos a los que les aplico la dosis del medicamento, y luego tengo otro grupo de ratoncitos a los que les aplico otra dosis de medicamentos, otro grupo de ratoncitos a los que les voy a aplicar otra concentración del medicamento u otra dosis del medicamento. Entonces son muestras independientes, ¿sale? Las muestras siguen una distribución normal, como lo hemos visto para las otras pruebas, para la de T y la de Z, y las varianzas de las muestras de cada factor son iguales. Entonces son supuestos que hacemos siempre al inicio. Nos referimos a las varianzas poblacionales, ¿sale? Dice varianzas de las muestras, pero nos referimos a que las varianzas de las poblaciones son iguales, ¿va? Por ejemplo, tenemos una tablita en donde podemos representar un caso en el que queremos comparar cuatro tratamientos: el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C y el tratamiento D. Vamos a suponer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les gustaría? A lo mejor vamos poniendo nuevamente el ejemplo del medicamento, ¿no? El tratamiento A es una determinada dosis del medicamento, el B es más alta, el C es más alta y el D es más alta, ¿no? Entonces son cuatro concentraciones o cuatro dosis diferentes de medicamento. Y entonces ustedes miden un determinado valor sanguíneo en esos ratoncitos. Se los aplican, por ejemplo, a cuatro ratoncitos la dosis A,
a 4 ratoncitos la dosis B, a 4 ratoncitos la dosis C y a 4 ratoncitos la dosis D. No necesariamente tienen que ser el mismo número, a lo mejor pudieron haber aplicado la dosis A 4 ratoncitos, la dosis B a 5 ratoncitos, la dosis C a 6 ratoncitos y la dosis D a otros 4 ratoncitos. No necesariamente tienen que ser el mismo número de réplicas, vamos a llamarlo, o de la N en cada tratamiento, pueden ser diferentes. Y entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo sí tenemos que son todos iguales, que fueron 4 para cada tratamiento. Entonces, un ratoncito nos dio un determinado valor, que es el 6, otro nos dio un valor de 8, otro nos dio un valor de 7 y otro nos dio otro valor de 8. Por ejemplo, los del tratamiento D nos dieron un valor de 10, otro ratoncito nos dio un valor de 12 y otro ratoncito nos dio un valor de 11 y el último uno de 9. Entonces, esto es como generalmente se representa los tratamientos, ¿vale? Entonces, tienen tratamientos y cada uno de esos tratamientos tiene repeticiones, ¿sale? Entonces, aquí en este ejemplo, cada tratamiento tiene 4 repeticiones. Representar así en una matriz, ¿no? ¿Qué es esto? Es una matriz nada más, en donde tenemos tratamientos 1, 2, 3, hasta K tratamientos, ¿sale? Aquí en ANOVA, cuando yo les ponga K me refiero a tratamientos, ¿sale? Entonces, en el ejemplito anterior, K es igual a 4, porque eran 4 tratamientos, A, B, C y D, ¿sale? Y luego cada tratamiento puede tener, les decía, una N minúscula, es decir, un número de tamaño de muestra determinado. Por ejemplo, podría ser X1, X2, X3, X hasta la N, ¿sale? Y entonces van a tener, o por cada tratamiento, pues pueden tener una media, un total, y ahorita vamos a ver qué otras cosas podemos tomar, ¿sale? Esto nada más es una representación, es una matriz general, ¿sale? Es simple nomenclatura. ¿Qué significa, por ejemplo, la X12? La X12 significa X, fila 1, tratamiento 2. Por ejemplo, la que es X33 significa X de la fila 3 del tratamiento 3. ¿Sale? Son como las coordenadas nada más, para que no se confundan ahí con la nomenclatura. Porque ahorita vamos a ver algo de nomenclatura que es importante para que entiendan las fórmulas. Lo de la ANOVA no es complejo, pero es un poco laborioso. Van a ver que es algo entretenido resolverlo, porque son fórmulas un poquito largas. Son muy sencillas, son solamente sumatorias, elevar al cuadrado, divisiones, pero hay que tener cuidado porque generalmente lo que les falla pues es errores de dedo a la hora que meten a la calculadora los datos. Entonces, si no saben manejar muy bien la calculadora, o quieren hacer toda la fórmula de corrido, ahorita van a ver que son fórmulas largas, pues se pueden equivocar. Sus calculadoras también les ayudan, entonces les voy a dejar también que investiguen en sus calculadoras cómo sacar las sumas de cuadrados en las calculadoras. Entonces, porque vamos a ver muchas sumas de cuadrados. Entonces, en su calculadora, si ustedes la saben manejar, pueden pedirle sumas de cuadrados y entonces es más fácil y va a haber menos, o puede haber menos posibilidades de que se equivoquen. Y esto les va a ser muy útil, les decía, en diseño de experimentos, porque en diseño de experimentos van a seguir viendo todo este tipo de formulitas que son sumas de cuadrados, y entonces, o sumatorias de cada uno de los datos. Entonces es un poquito engorroso hacerlo, pues todo así, tecleando cada vez todos los números. Entonces, si ustedes los guardan en una memoria, le piden la suma de cuadrados y automáticamente les va a ir dando los resultados ya con los datos que ustedes guardaron. Entonces, esa es cuestión ya nada más de que ustedes sepan manejar la calculadora. Si no, pues lo pueden seguir haciendo así todo a mano, nada más hay que tener cuidado de cómo meten los datos para que no se vayan a equivocar. O si se equivocan, yo les recomiendo siempre que lo hagan por partes. Ahorita van a ver las fórmulas, cómo las vamos a hacer por partes, para que si se equivocan puedan identificar rápidamente en dónde se equivocaron, ¿sale? Ok, algunas cuestiones de nomenclatura que necesitamos conocer. Por ejemplo, ¿qué significa esa media punto J? Esta nomenclatura también puede variar un poquito dependiendo de los libros, ¿eh? Así que ahorita nada más es para ver algunos ejemplos, pero ahorita vemos las fórmulas y sobre las fórmulas les explico qué es lo que tenemos que ir resolviendo, ¿sale? Pero estas son como de forma general. Por ejemplo, es la media de una determinada columna, por eso es jésima columna. Es como si ustedes dijeran elevado a la
enésima potencia, que a lo mejor alguna vez escucharon de eso, ¿no? Elevado a la enésima potencia, es decir, a un número determinado. Entonces es igual, la media de la jésima columna, ¿qué significa? La media de una determinada columna. ¿Qué es la columna? Pues generalmente es el tratamiento. El tratamiento lo ponemos en forma de columna. Entonces puede ser la media de la columna D, la media de la columna A, la media de la columna B, la media de la columna C, como veíamos en el primer ejemplito de los datos de la tabla de que estaban los tratamientos, ¿vale? Entonces la media solamente se saca, pues T significa sumar, es el total, es decir, sumar todas las réplicas de ese tratamiento, todos los valores que tiene ese tratamiento y dividirlos entre su n. Ahorita vemos algunos ejemplos. Es sacar nada más el promedio de la columna, ¿sale? Entonces si la primera columna tenía 8, 7, 8, 9, pues lo suman y los dividen entre el 4, que es el total de los datos que ustedes tienen. Entonces ese es el sacar el promedio de la columna, ¿sale? Y luego el t punto punto, el t punto punto significa la sumatoria de cada una de los datos de las columnas, que es igual a la sumatoria de cada uno de los datos de toda la tabla. Es decir, ustedes en la tabla que veíamos al inicio, era una tabla con 4 tratamientos y cada uno con 4 réplicas. Entonces ese tenía un total de 16, entonces tienen que sumar los 16 datos. Suman los 16 datos y eso es t punto punto, ¿sale? O lo que es lo mismo como está ahí, la sumatoria de la x y j, es lo mismo, significan lo mismo. Entonces nada más les estoy poniendo así algunos ejemplos de nomenclatura. Esto lo pueden revisar en cualquier libro, por ejemplo en el de Blair lo pueden revisar, hay una parte que habla de nomenclatura. Y entonces para que nada más es familiarizarse cómo se representan las fórmulas. Estoy seguro que ya habrán visto algunas, como las sumatorias, ¿no? Que son esas sigmas grandotas que están ahí, significan sumatorias, ¿sale? Y luego la x punto punto promedio es una media global. Entonces suman todos los datos, suman los 16 datos y los dividen entre 16. Entonces esa es la media global. Y luego n mayúscula es la sumatoria de las n's. O sea, no van a sumar los datos, sino van a sumar, por ejemplo, mi n en el tratamiento A es 4, mi n en el tratamiento B es 4, en el C es 4 y en el D es 4. Entonces es 4 más 4 más 4 más 4, les va a dar 16. Entonces son todos los datos que ustedes tienen, son 16 datos que van a tener allí en la, por ejemplo, en la diapositiva que les puse anterior. Entonces eso nada más es algo de nomenclatura, para que entiendan un poquito las fórmulas, pero de todas formas ahorita se las explico en cómo deben de ir resolviéndolas y qué es lo que debemos de calcular en cada una de las fórmulas. Pero revisen un poco de nomenclatura en su libro de bioestadística, ¿vale? No estaría mal que lo hicieran para que entiendan las fórmulas. Si no, de todas formas ahorita les digo, yo les explico cómo resolver cada uno de los términos de las fórmulas. ¿Por qué? Porque para calcular una f no necesitamos una fórmula, necesitamos varias fórmulas. Y eso viene representado en esta diapositiva, que es lo que llamamos la tabla de ANOVA. Si se fijan, al final de la tabla, en la columna de la derecha, arriba en la primera fila, viene la razón de la varianza. ¿Qué es la razón de la varianza? La razón de la varianza es la f. Es la f de la tabla, o sea, es la f que vamos a comparar con la tabla. Entonces les decía, en lugar de calcular aquí una t o una z, aquí vamos a calcular una f. Entonces, pero para calcular esa f, que les digo es la que luego vamos a comparar con la de la tabla, necesito yo primero calcular lo que está en la primera columna. Bueno, la segunda columna más bien, que es la de suma de cuadrados. Entonces, debo de calcular la suma de cuadrados, debo de sacar luego la siguiente columna, que son grados de libertad, y luego debo de sacar la cuarta columna, que son cuadrados medios, para finalmente poder sacar o calcular la f. Yo quiero llegar al valor f, ese es el valor que me interesa, porque es el que voy a comparar con la tabla y es el que me va a decir si estoy en zona de rechazo o en zona de aceptación. Entonces es un proceso, si se fijan es un proceso. Vamos a calcular o vamos a ir resolviendo de izquierda a derecha.
para llegar hasta la F. Entonces, y si se fijan, ahí están todas las fórmulas que vamos a necesitar. Por ejemplo, para calcular el cuadrado medio de los tratamientos, o entre, así se le llama también, el cuadrado medio, si se fijan, ustedes primero tuvieron que haber calculado la suma de cuadrados que está ahí en la misma fila y dividirlo entre los grados de libertad que está ahí en la misma fila. Y para llegar entonces a la F, tienen que dividir el cuadrado medio que calcularon en la columna anterior por el cuadrado medio del error o dentro que se calcula en la fila de más abajo. Entonces es seguir esa secuencia de izquierda a derecha para llegar al valor que nosotros queramos. Ahorita les voy a explicar las fórmulas, pero esta tablita de ANOVA, es más, si quieren esta tablita de ANOVA la pueden imprimir como formulario para que la lleven el día de su examen o cuando tengan que resolver algún problema. Este es el formulario, así lo llevan, ¿sale? Entonces, la primera fila tiene, ya hablamos de las columnas, que tiene cada columna, que suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio y la F. Y las filas son, vamos a sacar la variabilidad que hay. Primero, de los tratamientos, a eso se le llama entre. O sea, cuánto es la varianza o la variabilidad que hay entre cada grupo, es decir, entre cada una de sus réplicas. Y luego tenemos uno que se llama error o que es dentro. Ese dentro también es una variación que vamos a determinar que hay en cada uno de los grupos. Y luego viene un total, ¿sale? Hay un total que sería la suma de lo que son tratamientos y de lo que son error o dentro, ¿sale? Entonces, el tratamiento también se le llama entre y el error también se le llama dentro, ¿sale? Por eso están ahí entre paréntesis. Entonces, bueno, vamos a ver las formulitas. Aquí nada más las estoy desglosando en la siguiente diapositiva. Aquí nada más estoy desglosando las fórmulas de la primera columna, que son las sumas de cuadrados. Si se fijan, pues son fórmulas un poquito largas, pero vamos a ver que los términos se repiten en todas las fórmulas. Si se fijan, son restas. Primero es la sumatoria de t al cuadrado entre nj menos t punto punto al cuadrado entre n. Y entonces puedo yo dividir los términos de las fórmulas y van a ver que entonces tengo términos iguales en cada una de las fórmulas. Por ejemplo, el primer término de esta fórmula es igual al segundo término de la fórmula de abajo. El segundo término de la primera fórmula es igual al segundo término de la última fórmula. Y el primer término de esta segunda fórmula es igual también al primer término de la tercera fórmula. Entonces, si yo voy calculando así, yo tendría nada más que calcular, por ejemplo, lo que es el círculo azul, lo que es el círculo naranja y el círculo verde, y con eso puedo completar todas mis fórmulas porque los términos pues están repitiendo. Entonces yo voy a sacar un valor de cada uno de esos términos y ya los voy a sustituir o los puedo estar sustituyendo en otra de las fórmulas. Ahorita vamos a resolver un ejemplo para que vean cómo se hace. Y vamos a ver también un poquito más adelante que además de esto pues hay otra forma de hacerlo. Entonces ahorita les explico cómo se hace. Regresando entonces a la tabla de la ANOVA, lo que seguiría son los grados de libertad. Los grados de libertad también están sencillos porque esos grados de libertad, cada fila tiene una forma de cómo calcularlo. Por ejemplo, en la primera, que es de tratamientos, los grados de libertad son K-1. K, que es, ahí abajo viene, es el número de tratamientos. Entonces, como en el ejemplo anterior eran 4 tratamientos, por los grados de libertad serían 3 para tratamientos. En el error, los grados de libertad son N-K. N, por ejemplo, en el caso que ya pusimos, N es 16 porque son 4 tratamientos y cada uno tiene 4 réplicas, entonces son 16 datos en total. Entonces es 16 menos los tratamientos que ya quedamos que son 4, van a ser 12. Y del total, pues es nuevamente N-1 mayúscula, que sería
16 menos 1 son 15 grados de libertad. Entonces los grados de libertad está sencillo calcularlo. Y ya una vez que entonces que calcularon suma de cuadrados y grados de libertad, ya pueden calcular los cuadrados medios, que es lo que está en la siguiente columna. Aquí están las fórmulas, ¿no? Nada más las estoy separando, pero es lo que teníamos en la tabla de ANOVA en la diapositiva anterior. Entonces la suma de cuadrados entre es, el cuadrado medio entre es igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y el cuadrado medio dentro es la suma de cuadrados dentro entre los grados de libertad también dentro, que sería n menos k. Entonces, ya casi resolviendo la columna nada más de suma de cuadrados, lo demás se vuelve más sencillo, ¿no? Son fórmulas más pequeñitas. Lo más tardado es resolver suma de cuadrados, y ahorita lo van a ver. Entonces, aquí regresando a la tablita de la ANOVA, ya resolvimos o ya vimos las fórmulas de suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, y entonces finalmente eso me va a llevar a calcular la f. Entonces la f la calculo dividiendo el cuadrado medio entre sobre el cuadrado medio dentro, y entonces así obtengo mi f, que es la que voy a comparar con la tabla. Entonces hay que seguir este proceso, nuevamente les digo, es de izquierda a derecha y resolviendo para llegar a la f. Vamos a ver para ver cómo se resuelven con estos datos. Es el mismo caso de la diapositiva que ya habíamos visto. El tratamiento A, el tratamiento B, el C y el D, y cada uno tiene 4 repeticiones. Y entonces ahí nuevamente un poquito de nomenclatura, ¿sale? Ahorita resuelvo las fórmulas para que vean, pero para que se familiaricen un poquito con la nomenclatura. Tendría entonces, por ejemplo, que en la primera nomenclatura o la primera fórmula que dice sumatoria de x al cuadrado de ij es elevar cada uno de los números, cada uno de los datos que tengo al cuadrado e irlo sumando. Entonces eso es la suma de cuadrados de todos los datos. Ahí está el ejemplito de 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 9 al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces ese va a ser el resultado de esa operación. Y luego t punto punto es simplemente la sumatoria de cada uno de los datos sin elevarlo al cuadrado. Entonces es la suma de todos los datos. Entonces es 6 más 7 más 11 más 10 más 8 más 9 más 16 más 12, y ese sería su t punto punto. El n es igual pues al total de los datos. Ya quedamos, si yo aquí tengo 4 tratamientos y tengo 4 repeticiones por cada tratamiento, pues entonces es un total de 16 datos, ¿no? 4 del A, 4 del B, 4 del C y 4 del D. Total de datos serían 16. Es la N mayúscula. La N minúscula es el total de los datos, pero de cada tratamiento. Entonces, la N minúscula para A sería 4, para B también 4, para C 4 y para D 4. ¿Sale? Les decía hace un momento, no necesariamente tienen que tener la misma N minúscula. A lo mejor en otro ejemplo ustedes encuentran que la N de A es 4, la N de B es 6, la N de C es 5, y entonces no necesariamente tienen que tener el mismo número, ¿sale? Y finalmente la media global, pues la media global es la t punto punto, es decir, sumar todos los datos, la suma de todos los datos entre su N total o su N mayúscula, que sería en este caso 16. Entonces esto nada más es como para que se familiaricen un poquito con la nomenclatura que maneja las fórmulas. Ahorita de todas formas les voy a decir cómo es cada uno de los términos de la fórmula para que pues se los graben si quieren, pero es necesario que sí entiendan un poquito la nomenclatura para que si necesitan leer otra fórmula pues sepan a qué se refiere. Los mismos que ya les había puesto en la otra diapositiva, nada más que aquí ya están resueltos. Por ejemplo, la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado me va a dar 1620. El total, es decir, la suma de todos los datos sin elevar al cuadrado es 156. La n mayúscula ya les había dicho, pues es 16. Y entonces el promedio, la media global, va a ser 9.75. Entonces nada más están ya resueltos
las formulitas que estaban o la simbología que estaba en la otra diapositiva. Vamos entonces ahora sí a resolver la formulita. Primero vamos a empezar con suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Suma de cuadrados, el primer término, que es la sumatoria de t cuadrado sobre n minúscula. ¿Eso qué significa? Que es 6 más 8 más 7 más 8 al cuadrado, es decir, lo del tratamiento A. Entonces, si ustedes revisan la tablita de datos, el primer tratamiento tenía 6, 8, 7 y 8. El segundo tratamiento tenía 7, 9, 10 y 8. El tercero 11, 16, 11 y 13. Y el último 10, 12, 11 y 9. Entonces, ¿qué significa ese primer término que ustedes tienen, que es la sumatoria de t cuadrada entre n minúscula? Pues es esa operación que yo estoy haciendo. Es decir, suman los valores de su tratamiento, los elevan al cuadrado y los dividen entre su n. Aquí les decía, pues todas las n son iguales a 4. Aquí podrían tener un común denominador que es el 4. Pero si en otro ejercicio tienen diferentes n's, pues háganlo así separado como yo lo tengo aquí. Que sería por cada uno de los tratamientos, ¿vale? Entonces por eso tengo ahí 4 fracciones diferentes. Entonces esa es la eso es lo que significa el primer término de la formulita, menos el siguiente término, que es t punto punto al cuadrado entre n, es decir, la sumatoria de todos los datos al cuadrado entre la n mayúscula, que es 16. Entonces ahí tienen que sumar 6 más 8 más 7 más 8 más 7 más 9 más 10 más 8 más 11 más 16, así hasta el último. Tienen que sumar los 16 datos y elevarlos al cuadrado, y eso dividirlo entre el total de los datos, que son 16 datos, y entonces así obtienen el segundo término de la fórmula. Y entonces así ya sacan ustedes la suma de cuadrados entre. Y entonces, resolviendo la operación o las operaciones, tienen que el primer término es 1590.5 menos 1521, y eso les va a dar un total de 69.5. Entonces la suma de cuadrados entre es igual a 69.5. ¿Sale? Vamos a resolver entonces en la siguiente suma de cuadrados, que es la suma de cuadrados dentro. Entonces el primer término es la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado. Entonces lo que tienen que hacer es 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 7 al cuadrado, cada uno de los datos, cada uno de los 16 datos al cuadrado, sumarlos. Y entonces ese va a ser el primer término de esa fórmula. Eso significa que, de hecho, ya lo habíamos sacado en la otra diapositiva, porque ya habíamos visto ese término, que eran 1600 y fracción, me parece. Entonces ahorita lo vemos cómo queda. Entonces eso significa el primer término de esta fórmula, es elevar cada uno de los datos al cuadrado y sumarlos. Y el segundo término ya lo resolvimos de la otra ecuación, de la otra fórmula, que era el 1590.5. Entonces este dato ya lo habíamos calculado, este término, que es la sumatoria de t mayúscula cuadrada entre el n minúscula, ya lo habíamos calculado. Entonces ese ya no tendremos que calcularlo, simplemente lo conocemos, pues lo sustituimos ahí. Y el otro entonces nos da 1620, ¿no? La suma de cuadrados. Entonces sería 1620 menos el 1590.5, me va a dar 29.5. Entonces la suma de cuadrados dentro es igual a 29.5. ¿Sale? Entonces, se fijan, aquí ya no tuve que resolver, digamos, toda la fórmula, toda la ecuación. La mitad yo ya la tenía resuelta de la fórmula anterior. Entonces nada más me faltaba sacar la fórmula, esta mitad. Entonces ese 1620 era lo que me faltaba. Vamos al último, que es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total, yo ya tengo todos los datos, ¿no? Porque el primer término es igual al primer término de la fórmula anterior, y el segundo término es igual al segundo término de la primera fórmula que ya resolvimos. Entonces yo ya sabía que ese primer término es 1620 y el segundo término es 1521, y entonces eso me da
un total de 99. Entonces la suma de cuadrados total es igual a 99. Entonces, si se fijan, pues no tienen que hacer todas las operaciones en cada fórmula, en cada suma de cuadrados, sino que ustedes sacan por partes. Y además, si ustedes lo sacan por partes, es más fácil ver si se equivocaron en algún lado, corregirlo, ver dónde está el problema. ¿Por qué? Porque además, ahorita vamos a ver en una diapositiva adelante que esto lo pueden resolver también con unas igualdades o con unas ecuaciones y les tiene que dar exactamente igual. Si no les da igual, entonces hicieron algo mal en algunos de los cálculos. Y les digo, y hay que tener cuidado porque son muchos datos, aquí eran 16 datos, entonces tenían que sumar 16 datos, en otra tenían que sumar los datos elevados al cuadrado, entonces ahí pueden tener algún error a la hora de estarlos metiendo a la calculadora. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. Y entonces a mí me parece que si ustedes lo hacen así por partes, como yo se los estoy mostrando aquí, tienen posibilidades de más fácilmente identificar si tuvieran algún error en el cálculo. ¿Por qué? Les decía también, si ustedes sacan dos sumas de cuadrados, el tercero lo pueden sacar con esta igualdad. Lo que les decía, el último que hicimos, la suma de cuadrados total, ya tampoco la tenían que haber sacado por fórmula, o si ustedes quisieran ya no la debieron haber sacado por fórmula, porque la suma de cuadrados, cuando ustedes ya habían resuelto suma de cuadrados entre y dentro, si suman esas dos, les debe de dar el total. Pero les digo, inclusive esto puede ser una buena forma de comprobación para ver si están bien, porque si ustedes suman la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados dentro, y sacan también la suma de cuadrados total por la fórmula más larga y les da un valor diferente, pues eso quiere decir que tienen algún error en alguna parte. ¿Sale? Entonces, esto además de que les puede simplificar, también les puede servir para comprobar si sus resultados están correctos. Entonces, recapitulando, si ustedes sacan dos sumas de cuadrados, una tercera la pueden sacar con estas igualdades. Y les debería de dar exactamente igual a que si ustedes resolvieran todas las fórmulas completas. Y entonces podría ser también una buena forma de comprobar si en algún punto se están equivocando. ¿Sale? Entonces ya resolvimos lo más engorroso, eso es lo más tardado de resolver, porque les digo, ya vieron que son muchas sumas. Imagínense si ustedes tienen 5 tratamientos y en cada tratamiento tienen una n, tienen repeticiones de 10, pues van a sacar 50 datos, entonces tienen que meter 50 datos, sumar 50 datos al cuadrado, sumar 50 datos así solitos para ver cuánto les da el total. Entonces ahí es lo tardado y es lo complicado, pero les digo, su calculadora, si ustedes la saben manejar, les puede ayudar bastante, entonces no estaría mal que la revisaran. Entonces ya nos vamos a la tablita de la ANOVA. Ya aquí en la tablita de la ANOVA directamente estoy poniendo lo que sacamos. Ya habíamos resuelto la suma de cuadrados de los tratamientos o entre, que era 69.5. El del error 29.5 y el del total 99. Aquí ya nada más estoy vaciando los datos en la tabla. Grados de libertad. Grados de libertad para tratamientos. Quedamos que era K menos 1. Entonces K son tratamientos, es decir, 4. El A, el B, el C y el D. Menos 1, entonces son 3 grados de libertad. Grados de libertad para el error es N mayúscula menos K. Entonces N es el total de datos, 16 datos menos los 4 tratamientos es 12. Y los grados de libertad totales, pues sería N menos 1. Y entonces serían 15 grados de libertad. Aunque realmente aquí luego me preguntan, bueno, pero es que los grados de libertad totales no los necesitamos. Efectivamente, ya no los necesitas para seguir haciendo operaciones más adelante, pero es bueno tener o hacer el cálculo para completar la tabla, nada más para eso, pero ya no lo necesitas realmente para hacer las siguientes operaciones. Los únicos grados de libertad que necesitas son los de tratamientos y los del error, pero hay que calcular toda la tabla. Y entonces vamos a los cuadrados medios. Los cuadrados medios pues ya también están fáciles. Por ejemplo, el cuadrado medio de los tratamientos es la suma de cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad del tratamiento, es decir, 69.5 entre 3 y eso me da 23.17. Y luego calcular el cuadrado medio del error, que sería igual la suma de cuadrados del error entre
los grados de libertad del error, es decir, 29.5 entre 12 es igual a 2.46. Y finalmente yo tengo ya el cálculo de la f. El cálculo de la f es el cuadrado, es el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Entonces el cuadrado medio del tratamiento ya lo sacamos en la columna anterior, 23.17, entre el del error, que es 2.46. Y eso me va a dar entonces un valor de f igual a 9.4. Este es el valor al que queremos llegar al final de cuentas, el de 9.4. Esa es mi f. Esa es mi f que yo voy a comparar con la f de una tabla para hacer el mismo proceso que he estado haciendo en los ejercicios anteriores. Ver si sale o entra en mi zona de aceptación o de rechazo. Y la tablita les decía, ya se la subí, pero aquí la tengo para que veamos cómo se lee, porque esta tabla se lee diferente o tiene características diferentes a las que ya hemos visto. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar para ver los valores de f que vamos a comparar con la f que calculamos. Si se fijan, arriba viene grados de libertad en el numerador y por un costado, al lado izquierdo, viene grados de libertad en el denominador. ¿Cuáles son los grados de libertad en el numerador? Los grados de libertad en el numerador son los grados de libertad de los tratamientos. Entonces acuérdense que era K menos 1, es decir, 4 menos 1 igual a 3. Y en un costado, que son los grados de libertad del denominador, esos son los grados de libertad del error. Esos grados de libertad del error, que era n mayúscula menos k, es decir, 16 menos 4 igual a 12. Y luego, si se fijan, hay una columna después de los grados de libertad en el denominador que viene como valor p. Y cada uno de los grados de libertad, por ejemplo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grados de libertad, trae un grupo de valores p, que son los mismos valores en todos los grados de libertad. Por ejemplo, es .1, .05, .0025, .010 y .001. ¿Eso por qué? Porque es el nivel de confianza que nosotros vamos a leer. Por ejemplo, si yo quiero un nivel de confianza del 95%, mi alfa va a ser del .05 y entonces ahí es donde yo voy a leer en esa línea. Aquí en las ANOVAs vamos a manejarlo siempre como una prueba unilateral. Es decir, todo mi alfa va a ser completo de .05, no se va a dividir en dos partes. Entonces, si mi nivel de confianza es del 95%, mi alfa va a ser 0.05, es lo que yo voy a leer ahí en la tabla. Entonces simplemente tengo que seguir esa línea en donde cruce con la columna de mis 3 grados de libertad y entonces observo que es un valor de 3.49. Entonces este valor de 3.49 es el que yo voy a comparar con mi f que calculé en mi tabla de ANOVA. Y vamos a seguir los mismos criterios que hemos utilizado para aceptar o para rechazar, viendo si cae o no en la zona de rechazo o en la zona de aceptación. La hipótesis, por ejemplo, en estos casos sería la hipótesis nula, que los tratamientos son iguales. Acuérdense que la ANOVA solamente me va a decir si los tratamientos son iguales o si por lo menos hay uno diferente. Entonces la alternativa sería que los tratamientos son diferentes. Ya se los había comentado al inicio. El ANOVA me va a decir si uno, por lo menos uno, es diferente a los demás o si todos son iguales. Entonces puede ser 1, 2 o por ejemplo en este ejercicio que los 4 tratamientos sean diferentes entre sí. Eso no lo sé con el puro ANOVA. Luego tengo que hacer otra prueba que vamos a ver más adelante. Pero entonces esas serían las hipótesis. Vamos a comparar entonces o vemos que mi límite, por ejemplo 3.49, va a ser el límite que yo tengo en mi tabla, que es en donde va entonces a estar la zona de rechazo. Como mi f que yo calculé es de 9.4, eso quiere decir que está más a la derecha de mi límite, de mi 3.49, es decir, está más hacia
hacia la orilla, ¿no? Si ustedes dibujan nuevamente su campana de Gauss, van a ver que está más a la orilla. Entonces cae en zona de rechazo. Entonces, si como reglita, si quieren anótenle, si la F que ustedes calculan es mayor que la F de la tabla, la hipótesis nula se rechaza. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que por lo menos uno de los tratamientos es diferente al resto, ¿sale? Entonces, esa es la conclusión. Les voy a dejar unos ejercicios para que traten de hacerlos. Vienen con respuestas. Esta presentación se la subo en Face y la que es de puras diapositivas se las voy a subir en Classroom. Y entonces ahí pueden ver, bueno, igual los ejercicios, son 2 ejercicios. Aquí viene el primer ejercicio, sus datos, la tabla de ANOVA ya con las respuestas para que ustedes vayan siguiendo si están obteniendo las respuestas que deberían de obtener, ¿sale? Y el ejercicio que es este de aquí y con sus datos y de diapositiva la tabla de ANOVA para que ustedes nuevamente vean si están obteniendo los resultados que deben de obtener, ¿sale? Entonces háganlos, traten de resolverlos y la próxima vez que nos veamos por Skype, pues entonces resolvamos las dudas que queden o explicamos lo que no haya quedado muy claro, ¿sale? Entonces hasta aquí le dejamos y resuelvan sus ejercicios.